Luego me lo vas a regalar, Belén. Hola, Carmen, Alucino encantada. cómo haces esto. Encantada. Lo estábamos hablando. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, chicos, estamos llegando al final del primer día. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, hoy tengo el honor de presentar a una persona que lleva apoyando a la asociación Agile Spain desde el principio. Ella ha sido una de las impulsoras de los métodos ágiles en España y ha convertido el uso de estas metodologías en un caso de éxito en varias empresas. Es una emprendedora incansable y hoy viene a hablarnos de las lecciones que ha aprendido en esta aventura del emprendimiento. Es la fundadora de Paradigma Digital y os dejo con nuestra keynote, Carmen Vidal. Pues, a ver, que esto ha empezado antes de tiempo. Aquí. Bueno, pues como dice Diana, muchísimas gracias. Yo soy Carmen Vidal, soy una de las cofundadoras de Paradigma Digital y hoy tengo la suerte de estar con todos vosotros para contaros pues, mis aprendizajes más importantes y también lecciones aprendidas de una aventura al Polo Sur, como dice el título. Os voy a restar un minuto para contaros antes por qué me hace una especial ilusión estar hoy aquí y cuando la asociación, cuando Agile Spain me propuso dar esta charla, porque sin dudarlo dije que sí. Yo empecé a trabajar ya en el Pleistoceno, en el año 94, y bueno, empecé como desarrolladora en C++, y me di cuenta que muchos de los problemas que aparecían en los proyectos no eran problemas técnicos, sino que fundamentalmente eran problemas de gestión y de comunicación. Y por eso, bueno, en aquel momento utilizábamos métodos ingenieriles, hacíamos proyectos en cascada, hablábamos mucho de RUP, y empecé a interesarme por otros métodos de gestión de los que se empezaba a hablar en Estados Unidos. Bueno, veía que había otras formas de hacer las cosas y podían ser mejores. Y conocí una organización que habían creado César Colado y Enrique Comba. Pasaron el testigo posteriormente a Jorge Ferrer, a Ismael Ferrer y a Jesús Pérez, y ahí es cuando me incorporé yo a esta asociación. Ellos trataban, o todos tratábamos, de dar a conocer el uso de estos nuevos métodos de trabajo en España. Como os podéis imaginar, esa asociación era Agile Spain. La verdad es que hacíamos cosas como traducir artículos de Martin Fowler, o escribíamos, bueno, algunos os acordaréis del Solo Programadores, escribíamos artículos en Solo Programadores y, desde luego, nada que ver con algo tan maravilloso como está haciendo hoy en día esta asociación, como organizar un evento pues, tan impresionante como este, y la verdad es que aprovecho para felicitarles porque, bueno, la verdad es que aparte de súper interesante, bueno, la cantidad de gente que ha conseguido que venga es impresionante y la calidad de la organización. Bueno, pues como os comentaba, yo empecé a poner en práctica el uso de todos estos métodos, lo que iba aprendiendo lo iba poniendo en práctica en los proyectos. Y hoy, pues es evidente, ¿no? Todos utilizamos métodos ágiles, pero os podéis imaginar, a principios del año 2000, empezar a utilizar estos métodos, pues la verdad es que había que echarle mucho valor. En aquel momento, pues, incluso la industria de la tecnología en España e incluso algunos de nuestros clientes ponían en duda que fuese la forma correcta de hacer los proyectos. Os podéis imaginar que nosotros, bueno, nos sucedió el ir a una gran compañía con la que teníamos muchas ganas de trabajar y les empezábamos a decir que no íbamos a hacer un análisis detallado de 6 meses, que íbamos a construir un product backlog, que además lo íbamos a priorizar. Íbamos con unas tarjetitas en papel y les decíamos, aquí vamos a ir escribiendo con un formato muy concreto y vamos a ir profundizando con los ítems que están en la parte de arriba del backlog. La verdad es que les daba la risa y de una patada nos echaban muchos de ellos rápidamente. La verdad es que nosotros fuimos capaces de transformar este método en una forma de éxito de hacer proyectos.
e incluso se convirtió en una de las señas de identidad de Paradigma y, de hecho, prácticamente lo es hasta hoy. Por todo esto, como estáis viendo, pues el agilismo me ha acompañado durante toda mi carrera profesional. Ha sido clave a la hora de definir la cultura y los valores de Paradigma. Me ha acompañado durante todo este tiempo y por eso para mí es especialmente emocionante estar hoy aquí contando mi experiencia con todos vosotros. Y ahora sí que ya... Muchas gracias. Entramos en faena. La verdad es que cuando nosotros montamos Paradigma, en el año 2007, lo inteligente no era precisamente emprender. Lo realmente inteligente, lo que de verdad llenaba de orgullo a tus padres, es decirles que ibas a entrar a trabajar en una de las grandes compañías del IBEX, que ibas a evolucionar allí profesionalmente hasta que, al final de tu carrera profesional, te jubilarías. De hecho, había personas que cuando les contaba que iba a emprender, realmente lo que pensaban es, pobrecita, es que no encuentra trabajo. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado radicalmente. Hoy emprender es cool. Vemos a los emprendedores, cuando alguien te dice que es un emprendedor, pues se le mira con admiración. Parece que ser emprendedor significa levantarte cada mañana sin despertador, movido por tu pasión, ducharte con agua fría pensando en tus objetivos del día, el decidir, ¿no?, cómo vas a organizar tu tiempo, cuándo te vas a ir de vacaciones y durante cuánto tiempo, ¿no? Ser emprendedor es, en definitiva, vivir un sueño y que tu primer apellido sea éxito. Sin embargo, mi experiencia ha sido muy distinta. La verdad es que nosotros hemos trabajado muchísimo, mucho más de lo que la verdad hubiésemos deseado. Por supuesto, hemos tenido momentos maravillosos, yo lo recuerdo con mucho cariño, sobre todo el comienzo, pero por supuesto hemos pasado momentos durísimos. Y pensando en qué me refleja, ¿no?, os voy a enseñar un vídeo donde me siento mucho más identificada con el protagonista del vídeo que con las personas que aparecían en la slide anterior. Y a ver si soy capaz de poner bien el vídeo. Sí. أكل فقيرة أمك. Pues como veis, ¿no?, el protagonista del vídeo, tú intentas estar lo mejor preparado, te esfuerzas muchísimo, trabajas duro, pero luego llega la realidad, llegan cosas que tú no preveías, ¿no?, situaciones que no pensaste en aquel momento, llega el mercado, te mete un bofetón y ya te deja cao y de nuevo te toca volver a ponerte en marcha y recuperarte. Si tuviese que escribir una oferta de empleo para un emprendedor, sería algo así como la que aparece en pantalla. Esta, no sé si algunos de vosotros la conoceréis. Veo por aquí a alguien que dice que sí, ¿no? Es una de las ofertas de empleo más conocida y más honesta de la historia. Esta oferta de empleo fue escrita en el año 1914, se publicó en la revista Times y la publicó Ernest Shackleton, que es un aventurero, con el objetivo de buscar tripulación para su expedición. Quería ser el primero en cruzar la Antártida de lado a lado y quería hacerlo caminando a través del Polo Sur. Ernest Shackleton es reconocido como uno de los aventureros más intrépidos y audaces de la historia. Y desde luego esta aventura pues estuvo a la altura. Para los que no conozcáis la historia, pues la verdad es que tristemente no consiguió su objetivo. Su barco, el Endurance, quedó atrapado en placas de hielo, quedó a la deriva y finalmente se hundió. La aventura de la tripulación para sobrevivir
Es una de las historias de superación más importantes, más reconocidas de la historia, a la vez que una fascinante epopeya de un grupo de valientes aventureros en una de las tierras más remotas e inhóspitas del planeta. Pues como os decía, esta oferta de empleo pues, se parece a lo que sería para mí una oferta de empleo para un emprendedor. Y dice lo siguiente: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldos bajos, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligros constantes, dudoso retorno con vida y honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Os apuntaríais a esta oferta de empleo? Me parece complicado. Pero lo más curioso es que 7.000 personas se apuntaron a la oferta de empleo. Aunque pone claramente que se buscan hombres, también se apuntaron mujeres. ¿Y por qué lo hicieron? ¿No? ¿Por qué se apuntaron a esta oferta tan loca? Pues por el mismo motivo por el que nos resulta atractiva la idea de emprender. Porque todos tenemos un anhelo profundo de sentir un propósito en todo lo que hacemos, de sentir un propósito en nuestro trabajo. Y este es el primero de los aprendizajes. En Paradigma nos ayudó muchísimo tener un propósito. Y la verdad es que ahora esta idea del propósito ¿no? Parece que es algo súper necesario en las startups, ya todo el mundo habla de ello, es una idea ya muy manida. Pero lo cierto es que a nosotros nos ayudó muchísimo. Nuestro propósito nos ayudó a tomar decisiones en los momentos complicados, nos ayudó a exigirnos calidad en todo lo que hacíamos y marcó en gran medida nuestra cultura, nos ayudó a definir nuestra cultura. Cuando nosotros montamos Paradigma en el 2007, llevábamos ya todos muchos años trabajando, habíamos estado en muchas compañías y sabíamos perfectamente qué es lo que no queríamos que fuese Paradigma. Habíamos estado en empresas donde no se valoraba el talento de la gente técnica, donde se simplificaba lo complejo del desarrollo del software, se trataba a las personas como recursos, se cosificaba a las personas, no se las dejaba tomar decisiones, pero a cambio se las pedía que asumieran responsabilidad. Nosotros, cuando montamos Paradigma, quisimos hacer algo completamente distinto. Queríamos que fuese el sitio donde la gente con talento quisiera venir a trabajar, ¿no? Sintieran que Paradigma es el sitio al que pertenecen. Y por eso, lo primero que hicimos fue definir nuestro propósito, que es nuestro manifiesto. Está escrito a la entrada de la compañía. Y lo que dice es que Paradigma es una no compañía. Es un sitio donde gente con mucho talento pueda trabajar junta, pueda hacer cosas extraordinarias y pueda hacer un mundo mejor. Como veis, queríamos demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, una forma mejor basada en la libertad y la responsabilidad de las personas. Bueno, pues como digo, el propósito fue clave en la historia de Paradigma porque teníamos dos ingredientes, nuestro propósito y teníamos otro ingrediente muy importante que es el espíritu. Queríamos hacer las cosas de una forma distinta, queríamos ser diferentes al resto. Este es el segundo de los aprendizajes que voy a compartir con vosotros y de esto no me he dado cuenta hasta muchos años más tarde. Realmente no me he dado cuenta hasta hace poquitos años. Nosotros desde el principio concebimos Paradigma como un juego infinito. Muchos de vosotros seguramente habéis leído este libro, la idea de juego infinito y cómo afecta en el éxito de las compañías lo describe muy bien Simon Sinek en un libro que tiene precisamente el mismo nombre. Él comenta que hay dos tipos de juegos, juegos finitos y juegos infinitos. En los juegos finitos tú tienes unas reglas fijas, tienes un principio y un fin, un conjunto de jugadores definido y tienes ganadores y perdedores, ¿no? Un juego finito es una partida de ajedrez, un partido de baloncesto o de fútbol. Y luego están los juegos infinitos. En los juegos infinitos hay un marco, pero no hay unas reglas fijas. Los jugadores entran y salen, no hay un tiempo definido y no hay ganadores y perdedores. En los juegos infinitos, el objetivo de, bueno, pues como decía antes, la gente, los jugadores, cuando se quedan sin recursos, salen del juego
y el objetivo es perpetuarse en el juego, seguir jugando el máximo tiempo posible. Pues Simon Sinek lo que cuenta es que el juego de los negocios es un juego infinito. No hay unas reglas, no hay un tiempo, no hay un principio y un fin. Los jugadores, las empresas entran y salen, algunas aparecen y otras desaparecen, y el objetivo es seguir jugando. Él cuenta que las grandes compañías saben perfectamente a qué juego están jugando. Y, por tanto, lo que ellas tratan no es ser mejores que la competencia, no es vencer a la empresa que está al lado, ni ser el número uno. El objetivo de las grandes compañías es vencerse a sí mismas, ser cada vez mejores y, por supuesto, perpetuarse en el juego. Sabéis que Simon Sinek, aparte de escribir libros, es un gran comunicador, y os voy a poner un vídeo muy cortito de 1 minuto donde lo cuenta, además, de una forma muy inspiradora. Because the infinite player understands sometimes you're ahead and sometimes you're behind. Sometimes your product is better and sometimes it's worse. The goal isn't to be the best every day. The goal isn't to outdo your competition every day. That's a finite construction. If I had said to Microsoft, I've got the new iPod Touch and it's so much better than your Zoom, they would have said, can we see it? What does it do? React, 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 react. Finite players play to beat the people around them. Infinite players play to be better than themselves. To wake up every single day and say, how can we make our company a better version of itself today than it was yesterday? How can we create a product this week that's better than the product we created last week? We also have to play the infinite game. It's not about being ranked #1. It's not about having more followers on Twitter than your friends. It's not about outdoing anyone. It's about how to outdo yourself. It's not about selling more books or getting more TED views than somebody else. It's about how to make sure that the work that you're producing is better than the work you produced before. You are your competition. And that is what ensures you stay in the game the longest. And that is what ensures you find joy. Because the joy comes not from comparison, but from advancement. No, lo que cuenta es que es fundamental, es muy importante saber el juego en el que estás jugando, porque eso cambia tu forma de ver el mundo y cambia tus decisiones. Nosotros, cuando montamos Paradigma, lo montamos pensando en que Paradigma sería nuestro proyecto vital. Nosotros no lo hicimos pensando en engordar nuestro currículum ni en hacer crecer los números los siguientes X años para luego desaparecer. Tomamos las decisiones pensando en lo que es mejor para la compañía y lo que es mejor para todas las personas que formamos parte de ella sin un fin temporal en mente. Y como digo, para mí este ha sido uno de los grandes éxitos de Paradigma. Entre 1996 y 1997, las ventas de Apple sufrieron una fuerte caída, hasta el punto de que tienen que despedir a 1/3 de la plantilla. Ese es el momento en el que le piden a Steve Jobs que vuelva a la compañía para reconducirla, para reflotarla. Y en una de las primeras presentaciones que hace él, lo que cuenta es que la compañía ha estado mal gestionada porque durante el día a día, por el camino, van surgiendo ideas maravillosas, se apuesta por estas ideas, se dedica energía y esto lo que está haciendo es que no se pueda poner foco en lo realmente importante, en la estrategia de la compañía. Entonces, él insiste en que hay que poner foco en la estrategia y que poner foco significa decir no. Y decir no 1 y 1000 veces. Años más tarde, en una entrevista, él cuenta que está tan orgulloso de todo aquello que han hecho como de las cosas que no han hecho. Y es cierto que en las empresas es muy importante saber decir que no a todas aquellas ideas o a todas aquellas cosas que surgen que te apartan de tu estrategia, de tu propósito o de la forma que tú piensas que es la forma correcta de trabajar. Esto permite que la gente que forma parte de la compañía sabe perfectamente dónde está, tiene una guía a la hora de trabajar y a la vez puede realmente poner foco. Y esto, por supuesto, también nos pasó en Paradigma. Tuvimos que decir no a nuevas oportunidades de negocio, a nuevos proyectos que pensábamos que nos apartaban, ¿no?, de nuestra estrategia y de nuestro propósito.
Y decir que no a los ingresos, bueno, pues todos los que trabajáis en compañías sabéis que es muy complicado. Decir que no a un cliente es aún más complicado. Pero lo más difícil de todo es decir que no al equipo dentro de tu empresa que ha venido con esa brillante idea, con mucha ilusión, al equipo dentro de tu compañía que ha estado trabajando para conseguir un cliente del que llevábamos, ¿no?, por el que estábamos intentando entrar mucho tiempo, y al final vamos a tener que decir que no. No monté Paradigma yo sola. La montamos, bueno, inicialmente éramos 5 socios, nos quedamos finalmente 4, que son los que veis en la imagen. Y, bueno, pues los 4 socios nos balanceábamos increíblemente bien. Uno de los socios era muy visionario y con muy poca aversión al riesgo. Teníamos otro socio que tiene una gran riqueza social, era un muy buen comercial y además mucho sentido común. Otro socio le daba mucha importancia a la cultura y al asegurar dar un servicio de calidad a nuestros clientes, diferenciarnos por la calidad. Otro estaba más preocupado de la viabilidad de los números. Para mí fue fundamental el hecho de que fuéramos varios socios porque no te sientes solo, no nos hemos sentido en ningún momento solos. Cuando había cualquier problema importante, independientemente del área al que afectase, estábamos todos ahí trabajando juntos para resolver el problema. Y esto, ¿no?, que yo cuento que yo creo que Paradigma fue fundamental que fuéramos 4 socios, lo cuenta Ed Roberts, que es el presidente y el fundador del Centro de Emprendimiento del MIT, que él cuenta que emprender es un juego de equipo. Y él explica, y a través de números, que hay más probabilidades de éxito cuando hay 2 fundadores en lugar de 1, más probabilidades de éxito cuando hay 3 en lugar de 2, e incluso más probabilidades de éxito si hay 4 en lugar de 3. Me gustaría que pensarais un momentito, por favor, si montaseis una compañía, ¿con quién la montaríais? Casi todos, ¿no?, el 50% de los emprendedores, cuando montan una compañía, piensan en montarla con sus amigos. Pero montar una compañía montada por un grupo de amigos es carne de concurso de acreedores. Es muy importante saber decidir con quién montas tu empresa. Hay algo incluso peor que montar una compañía con tus amigos. Hacerlo con la familia, ¿no? Cuando montas una compañía, lo normal es tirar de tu primer círculo de contactos, ¿no? Pues eso, de la familia y de los amigos. Lo que pasa es que al final todas estas personas tienen un background muy parecido al tuyo, tienen conocimientos similares, formas de pensar parecidas, experiencias también muy parecidas. Entonces esto, cuando arrancas la compañía, lo facilita mucho porque ya os conocéis, sabéis cómo trabaja cada uno, ¿no? Existe una relación de confianza y de amistad, pero lo cierto es que hay gaps de conocimiento, lo que dificultan mucho las cosas, y además, con el tiempo, las funciones, por estos gaps, porque los conocimientos son muy parecidos y de donde vienes es muy parecido, empiezan a solaparse funciones, empieza a haber más tensión y bueno, pues se complican las cosas. Lo ideal es montar una compañía con gente que venga con distintas áreas de conocimiento, distintas experiencias, distintas formas de pensar. Cuanto más diverso, mejor. Al contrario de la otra situación, por supuesto, el arranque es algo más complicado. Tienes que entender cómo funcionan tus compañeros, encontrar la forma de trabajar bien juntos y qué aporta cada uno. Pero, como os podéis imaginar, el ámbito de conocimientos es más amplio, la experiencia es más amplia y, por tanto, pues, durante el desarrollo de la compañía ayuda mucho. Yo lo veo como esta frase, me parece que lo refleja muy bien, perdonad por mi inglés, pero es a helper against you, ¿no? Tú tienes un grupo de personas que os ayudáis entre vosotros porque el objetivo es común, todos compartís el mismo objetivo, que es pensar en lo mejor para la compañía. Pero la realidad es que, como tenéis experiencias distintas, formas de pensar distintas, en el día a día surgen más discusiones, ¿no?
A la vez, bueno, esto es especialmente útil, el que haya tanta diversidad a la hora de montar una compañía ayuda especialmente en los momentos tumultuosos. Y todos sabéis que siempre en una compañía aparecen momentos tumultuosos. Surgen, ¿no?, en el momento en el que hay esta diversidad entre los socios, pues las soluciones son más creativas y las compañías se adaptan mejor a estas situaciones complicadas. Nosotros, cuando montamos Paradigma, no éramos un grupo de amigos, ¿no? Éramos un grupo de socios. Muchos veníamos de trabajar antes juntos, lo que por supuesto ayudó en el arranque, pero pues, el hecho de que fuéramos tan distintos, como os comentaba, que viniéramos de áreas tan distintas, ayudó mucho porque Paradigma fue mucho más rica a la hora de plantear soluciones, nuevas estrategias, a la hora de pensar en la visión de la compañía. La comunidad, ¿no? Nosotros, bueno, cuando tú montas una compañía, cuando emprendes, quieres hacer muchas cosas, quieres hacerlas muy rápido para posicionarte, pero tienes muy pocos recursos. Además, es muy habitual tener una sensación de soledad bastante frustrante, especialmente si vienes de grandes compañías donde hay muchas áreas de conocimiento, muchos departamentos con distintas áreas de conocimiento que te ayudan en todo aquello en lo que tú no eres experto y a la vez te permite poner foco en todo aquello en lo que tú realmente aportas. ¿Cómo resuelves esto cuando comienzas una compañía? Pues gracias a la comunidad. Una red de personas, de organizaciones, de empresas amigas en las que poder apoyarte, ¿no? Una comunidad es precisamente eso, una red de personas distribuida que se ayudan entre sí, que cuando te enfrentas a una situación que ellos ya han vivido te pueden ayudar y aconsejar, o que te pueden aportar conocimientos de áreas para las que tú todavía no tienes equipo. Yo tuve un profesor que se llamaba James Ree, que contaba que hay un activo muy, muy importante en las compañías que no está reflejado en el balance. Sabéis que las empresas no miden la inversión que hacen en personas que no genere un resultado directo, un ingreso directo. Él decía que este activo se posee colectivamente, se genera en momentos muy concretos y es incremental. Él dice que ese activo es el goodwill o la buena voluntad o el haber creado buenas relaciones de confianza, en nuestro caso, con nuestra propia comunidad. Él decía que este activo se iba generando con el tiempo y el que generas hoy dará beneficios en el futuro y seguramente generará un impacto positivo en tu cuenta de resultados en el futuro. Bueno, facturar y cobrar. Son dos palabras que, bueno, lo hablábamos en el avión nosotras ayer, son dos palabras que suenan parecido hasta el punto de que hay muchos emprendedores que se creen que es lo mismo. La realidad es que en España 7 de cada 10 facturas no se cobran a tiempo o ni siquiera se cobran. ¿No? Todos tenemos amigos que han emprendido. Yo, de hecho, me acuerdo en el caso de un familiar amigo mío que montó su compañía, venía emocionado porque por fin había conseguido firmar un proyecto con el Ayuntamiento X, venía emocionadísimo y yo con mucho tacto lo que me viene a la cabeza decirle es, bueno, cuando cobres lo celebraremos. Y desde luego no cobrar a tiempo es un problema, ¿no? Puede generar importantes problemas de liquidez, especialmente bueno, cuando emprendes, cuando la compañía todavía es pequeña, pero mucho peor es cuando tú facturas a un cliente, porque ya consideras que has terminado tu trabajo, has cumplido el hito, pero el cliente, vamos, ni está pensando en pagarte porque piensa que todavía queda mucho hasta que considere que el servicio se ha terminado y ya entonces, cuando él considere que ha terminado el servicio, ya te pagará. Quizás porque nosotros teníamos dentro del grupo de fundadores un economista, porque había gente que ya había emprendido, pues esto lo tuvimos muy claro. Sabíamos, bueno, desde el principio seguimos muy de cerca de la facturación, hicimos un seguimiento del cobro desde muy al principio, definíamos con nuestro cliente, por supuesto, los hitos de facturación, atamos muy bien cuándo estos hitos se cumplen. En definitiva, pues
teníamos muy claro y tenemos muy claro que facturar, que nuestro trabajo realmente no termina hasta que cobramos, y esto pues la verdad es que yo creo que evitó que tuviésemos muchos problemas. Ante todo, no hagas daño es el título de un libro que escribió un neurocirujano, Henry Mars. Este libro ha recibido varios premios y este neurocirujano lo que hace es contar con mucha humildad episodios ocurridos durante su carrera profesional. Él cuenta que con la sabiduría de los años aprendió a vivir con la trascendencia de sus actos y a desarrollar empatía por todas las personas que le rodeaban, especialmente por los pacientes y por sus familias. Él cuenta que aprendió que su trabajo, él no sabía cuál había sido el resultado de su trabajo el día de la operación, tampoco al día siguiente, cuando iba a visitar al paciente a planta, y ya entendía cómo había hecho su trabajo cuando, pasado el tiempo, veía la evolución del paciente. Entendió que no se trataba de un juego finito, ¿no? El resultado no estaba en el día después de la operación, en el día de la operación, en la técnica, en cómo había ejecutado la técnica del procedimiento en sí, sino entendió que sus pacientes y la familia del paciente era un juego infinito y que se tenía que preocupar de, sobre todo, no hacer daño en el medio y largo plazo. Esto, que sería indiscutible, ¿no? Con un médico, cuando hablamos de un médico, ¿cómo no va a pensar así? Sí que lo podríamos discutir cuando hablamos de compañías. Sin embargo, nosotros desde el principio aprendimos que a la hora de tomar decisiones era muy importante tener en cuenta el impacto que generamos en las personas. Y seguro, ¿no?, lo primero que te viene en mente es, oye, el impacto que generas en tus propios empleados, ¿no?, cuando tomas decisiones y cuando las ejecutas. Pero también es el impacto que generas en tu proveedor y también, por supuesto, el impacto que generas en tu cliente. Aprendimos que para tener en cuenta todos estos factores había que pensar en el ganar-ganar, ¿no? Encontrar la tercera solución, esa solución que es la mejor para todos. Esto, por supuesto, lleva más tiempo, pero mucho más tiempo lleva preocuparse de ejecutarlo correctamente, teniendo en cuenta, ¿no?, cómo afectas a las personas. Y, bueno, lo sabéis vosotros, tienes que hacer una comunicación mucho más cuidada con mucho más tiempo. Cuando a la hora, bueno, seguramente, ¿no?, como todo esto lleva más tiempo, seguramente no sería lo mejor actuar de esta forma pensando en los resultados del corto plazo. Pero cuando no introduces la variable impacto en las personas en tus decisiones, normalmente estás pensando solamente en tus resultados en el corto plazo, y esto no es lo mejor. Desde mi experiencia, es importantísimo incorporar esta variable porque es cuando entiendes que estás en el juego infinito, entiendes que los resultados de tus actos no están en el corto, están en el medio o largo plazo, y lo importante es no hacer daño pensando en lo mejor para la compañía, en los mejores resultados para la compañía. Y ya os voy a dejar con una conclusión, ¿no? Como os comentaba, emprender para mí no es tan cool, ¿no? Ha sido muy duro, hemos pasado momentos muy difíciles, pero a la vez ha sido una aventura maravillosa, y la verdad es que me cuesta, ¿no?, pensar que vuelva a vivir algo tan bonito como lo que he vivido en Paradigma durante mi experiencia profesional. Pero, y por todo esto, os invito a todos a emprender. Invito a la gente a emprender por dos motivos. En primer lugar, porque cuando tú emprendes, decides qué quieres que haga tu compañía. Y no solo eso, decides qué quieres hacer tú dentro de tu compañía. Decides con quién quieres trabajar, importantísimo. Y decides cuál quieres que sea la cultura dentro de tu empresa. En definitiva, controlas tu propio destino. Me gusta mucho una frase de Steve Jobs, que, bueno, muchos la conoceréis ya, que dice que es mucho más divertido ser un pirata que ingresar en la marina. Y el segundo motivo, para hacer un mundo mejor. La verdad es que los más viejales de la sala conoceréis a este señor que está en la foto, los jóvenes seguramente ni os suene.
este señor, bueno, esta foto es de antes de Google, antes de Netscape y antes de Mosaic. Es Tim Berners-Lee, es el inventor del World Wide Web, y lo inventó de una forma bastante inocente. En 1989, varios científicos del CERN quisieron compartir documentación con otros científicos que estaban en otra parte del mundo, y así es como surgió. La ilusión de Tim es que la web fuese el sitio donde se pudiera acceder a la mejor información desde cualquier punto del mundo y de forma inmediata, ¿no? Él decía que quería que la web fuera un servicio para la humanidad. 25 años más tarde, la verdad es que está clarísimo que cambió el mundo y además que lo hizo para mejor. Desde luego su historia es muy inspiradora. Necesitamos más y mejores emprendedores o mejorar la capacidad de emprendimiento dentro de nuestras compañías. Los problemas del mundo son cada vez más tremendos, más complejos y más ubicuos. Históricamente han sido las habilidades y el ingenio de los emprendedores los que han resuelto los grandes problemas del mundo. Y espero de corazón en que esto siga siendo así. Muchas gracias. Y la verdad es que no sé si hay ronda de preguntas o no, no sé ni qué hora es. ¿Tenéis alguna pregunta o nos vamos a tomar un café? Sí. Dime. Sí. Ya, creo que ya, sí. Gracias por la charla, Carmen. A mí me ha gustado mucho. Y yo tenía una pregunta con respecto a dos cosas que has dicho. Al principio comentabas que el propósito de Paradigma, ¿no? Estoy aquí. Sí, te veo, perdón. Creo que no me veías. Sobre ser una no company, ¿no? Donde lo que es la compañía no es lo que más importa, sino el talento y las personas que están dentro, ¿no? Y luego este otro aprendizaje de Steve Jobs, que para mí me ha parecido que iba como casi en la otra línea, ¿no? Lo que has comentado de la estrategia, ¿no? De tenemos que seguir la estrategia y aprender a decir que no, parece que entra un poco como en conflicto con eso de la no company, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio o cómo se balancean las dos cosas al final, ¿no? Es una pregunta, la verdad es que es súper interesante. Es verdad que ¿no? en las organizaciones o en las compañías, ¿no? es importantísimo que la gente tenga libertad, ¿no? y tenga responsabilidad, tenga su ámbito del trabajo, ¿no? de dónde está aquel sitio donde esa persona aporta. Esto es yo creo que lo que voy a decir es muy discutible, pero te voy a decir mi opinión, ¿no? Que yo creo que, bueno, después de hablar de sociocracia y estas cosas, pues, bueno, se puede discutir, no sé dónde está José Ra. Cuando al final, dentro de una compañía, mi experiencia es que tiene que haber un capitán o tiene que haber alguien que dirija hacia dónde va la compañía. No puede haber distintas personas que porque tienen otras ideas se vaya desviando la compañía hacia distintos sitios. Si eso sucede, al final es cierto que no se llega a ningún sitio, porque la energía, la capacidad y ¿no? el tiempo de la gente es limitado. Entonces, tiene que haber alguien que decida hacia dónde va la compañía y cuál es ese objetivo final. Tiene que haber alguien que marque una estrategia, que marque cuál es el propósito de la compañía. Y a la vez, personas que conociendo eso y teniendo claro,
hacia dónde va la compañía, cuál es el propósito, cuáles son los objetivos, sepa si está alineado o no, si es su sitio o no es su sitio, y compartiéndolo, pues ya todos tenemos que remar en la misma dirección si queremos llegar lejos, ¿no? No puede ser que distintas personas vayan tomando decisiones hacia distintos sitios. Me preguntaban por aquí si sigo en Paradigma, sigo en Paradigma. ¿Y hacia dónde va Paradigma? Pues espero que hacia eso lo tenemos que ir navegando poco a poco, ¿no? Es algo que hay que ir trabajando, nunca se sabe, pero desde luego que que sigamos teniendo el mayor éxito posible, ¿no? Con todos los que estamos allí. Bueno, aquí hay una. Hola, antes has comentado que montar una empresa con tus amigos o familia no era una buena idea. Entonces te quería preguntar, has comentado que eran antiguos compañeros de trabajo y eso, pero bueno, entiendo que eran compañeros con los que también te llevabas bien, ¿no? Sí. Entonces también serían un poco amigos. Sí. O sea, la De hecho, pregunta, fíjate, sí. la pregunta es un poco, ¿cómo fue ese proceso de, voy a montar una compañía, voy a encontrar a gente así? Un poco distinta a mí, un poco... Sí. Yo entiendo que lo que dices es, oye, en nuestro caso, ¿no? Son dos preguntas. En nuestro caso, efectivamente, habíamos trabajado juntos, pero realmente, y de hecho lo hemos hablado muchas veces, y ayer hablábamos de que incluso cuando nosotros hablamos de la relación entre nosotros no decimos que seamos amigos, decimos que somos socios. Nosotros cuando montamos la compañía ya habíamos trabajado juntos, y eso ayudó mucho también, y yo creo que también es una gran ventaja, ¿no? Que al final pues ayudó en los arranques y nos conocíamos bastante bien y sabíamos dónde estaba cada uno y qué es lo que aportaba y qué es lo que no. Pero éramos completamente distintos, y seguimos siendo completamente distintos. Y, hombre, con los años, pues sí que terminas, ¿no? Terminas teniendo relación de amistad, por supuesto, pero que en aquel momento no éramos el típico grupo de amigos que dijéramos, oye, vamos a montar una compañía. Éramos gente que habíamos trabajado junta, que nos conocíamos y que decidimos trabajar juntos. ¿Y cómo surge? ¿De dónde los encuentras? Pues, hombre, en nuestro caso pues fue eso, trabajando en varias compañías, nos fuimos conociendo. Yo creo que había una persona también que lo tenía bastante claro dentro del grupo, que fue capaz de ir identificando y él lo propuso. Dijo, oye, ¿por qué no? Oye, conozco una persona que además nos puede aportar esto, ¿por qué no vamos montando algo todos juntos? Quizás uno de nosotros sí que tiró más del resto porque fue conocía a unos, este conocía a este otro, y entonces nos fue juntando hasta que terminamos. Antes de Paradigma hubo otra empresa, de la que no he hablado, que es IP Soluciones. O sea, algunos habíamos estado también en IP Soluciones, que fue una aventura también de emprendimiento, lo que también ayudó, teníamos experiencia, ya sabíamos lo que era, habíamos cometido muchos errores, y eso, por supuesto, yo creo que fue un aprendizaje para Paradigma. Gracias. Hola, buenas. Mi pregunta va un poco relacionada con el libro que has comentado del doctor, que se fijaba más en el hecho de los objetivos a medio y a largo plazo, más que en los de ahora. Y pues es un poco preguntarte la experiencia de cómo mantienes tú ese foco en el medio y largo plazo con respecto a lo que se vive ahora mismo en las empresas, que en el día a día tienes tantas cosas por resolver que pierdes un poco ese foco hacia ese objetivo más a largo plazo y eso. Vale, o sea, esto es relacionado con la toma de decisiones, que es verdad que está muy relacionado con lo que va a pasar mañana, ¿no? Y cuando tú decides, tomas una decisión, la tienes que tomar pensando en algo que es difícil de valorar y es qué va a pasar en el futuro. ¿Y en base a qué? ¿No? ¿Cómo tomas esa decisión teniendo en cuenta no los resultados de mañana? Pues al final muchas cosas, ¿no? Yo antes hablaba de tener en cuenta la estrategia de la compañía, ¿no? Tienes que tener muy claro cuál es tu cultura, tener decisiones que se alineen con tu cultura, con tu forma de trabajar, no decir a un cliente, ¿no? Todos hemos, yo qué sé, hemos vivido, bueno, no decir a un cliente que sí ante un proyecto que no está alineado con lo que tú consideras que es la forma correcta de trabajar. Entonces, te guía tu estrategia, te guía la cultura de tu compañía, y yo lo que me parece muy importante, que no está ni en la estrategia ni en la cultura, es qué impacto tienes en las personas, ¿no? Al final es muy importante generar
una buena relación con tu cliente, que no le puedes dejar tirado en un momento complicado. A lo mejor tienes una situación en la que un cliente de toda la vida tiene un momento difícil, te pide montar un equipo y rápidamente, y a la vez tienes otro posible cliente que te está pidiendo montar otro equipo con un mejor margen y tienes que tomar una decisión. Y esas decisiones no tienes que pensar, oye, ¿qué es mejor hoy? Oye, pues me voy a con el de mejor margen. No, es que es un cliente tuyo de toda la vida, le tienes fidelizado, él confía en ti, trabajáis bien juntos, toca ayudar, ¿no? Toca no solamente pensar en qué va a pasar mañana, sino pensar en el impacto que tienes en todo lo que tienes alrededor. Y eso termina, como dice aquel profesor mío, termina repercutiendo en la cuenta de resultados, termina viniéndote. Tiempo cumplido. Muchas gracias.